Bienvenidos una Welcome vez más. one more time. Amén. Amen. No sé cuántos vienen con solamente querer o anhelar. I don't know how Son many of dos you cosas come diferentes. with just Como se cantaba en la alabanza. Una cosa es querer y otra es anhelar. one thing is just to want, and one thing is just to desire, as the worship was saying. El querer es algo que tú piensas para ti, What you want is something you think for yourself, pero el anhelar but the desire es una desesperación is a desperation que se haga vida en ti. that it becomes life in you. Decía un predicador A preacher said, después de la reunión de jóvenes, after the youth reunion, un joven vino y le dijo: a youth came and told him, Pastor, Pastor, he entendido que Dios es todo lo que necesitamos. I understand that God is everything we want. Y el pastor le dice: And pastor says, no solamente es todo lo que necesitamos, it is not only everything we need, es lo único que tenemos. it's the only thing we have. No hay otra. There's nothing else. Yo quiero que salga de aquí I want you to come out this place understanding y sabiendo and knowing que no tenemos otra salvación we don't have another salvation más que la que nos dio el Señor Jesús. other than the one that Jesus gave us. Y aunque nos presenten una salida Even though they present to us an exit o un supuesta paz, or a fake peace, no es la verdadera. it is not the real one. Solamente hay una, There's only one. y es la que no te condena. It is the one that doesn't condemn you. Es aquel que dio su vida en la cruz y It- extendió sus brazos It is the one that went to the cross and extended his y te hands. dice: lo hice por ti And it says, I did it for you porque te amo. because I love you. Vine a rescatarte. I come to rescue you. No es aquellos que están preparando algo para una rescate del mundo supuestamente que está perdiéndose y que todo está haciendo un caos. No, It is not eso a- es mentira. It is not a group that is planning Solamente hay uno que dio la vida a rescue for the world. It is only one who gave his life for you. y lo quieren cubrir And they want to cover him up para que no lo veamos. so you cannot see him. Amén. Les Amen. doy la bienvenida, pueden tomar su lugar. Give you the welcome so you can take your place. Tenemos un video. We have a video. We stand up for this generation. We stand, God, that all demonic principalities be broken apart. God, arise. My name is Josiah, and I really liked how Pastora Cynthia was talking about it. Pick up your mantle and to take authority. Me llamo Luis Barragán y yo me sentía un orgullo estar aquí adelante de la presencia de Dios con mis hermanos en Cristo, con mis pastores, con gente de otros ministerios que han sido una bendición en mi vida, pero no nomás en esta generación, pero las que vienen, porque nosotros somos las que llevamos ese fuego del altar del cielo y se ha venido aquí a nosotros. Entonces hay que nosotros encender la otra generación y también hay que seguir pujando, pidiendo a Dios que Él sigue mostrando ese amor, esa misericordia que es tan bueno, que no hay ningún pecado que se puede venir contra la misericordia de Dios, porque su misericordia es más grande que cualquier pecado que está en el mundo. Hi, my name is Rosalyn. I am leaving this camp very blessed, knowing that Pastora Cynthia said that she saw angels surrounding me and protecting me, and I'm excited for next year. Si tú te abres, Dios te puede traer muchas cosas que en algún principio no vas a entender, pero cuando tú dejas que el Espíritu fluya, te vas a sentir muy bien. Now death is over and I'm alive.
part that I wanted to show you guys is the prayer garden. This prayer garden is the meaning of why we come here. It's pretty dispersed actually. It's pretty big. There's a field over there. There's a lot of other like hills and stuff, but when you come here, the one and only thing that I always like to do is just be quiet. And this is a place where you can pray. This is the place where you can be still in the presence of God and just feel His peace. My favorite side of it, it's actually around that area because you get to see a lot of the nature and you get away of the, whatever's going on. And this is a way of separating yourself from the world. A way of just being with God one-on-one. And it's the most beautiful thing that we can do. Here we come and pray. We just read the word. We have devotionals. And it's why we come here. That's what we're here for. The games are fun and all that, but here, it's where the miracles happen. Mi nombre es David, este es mi primer año como líder. Dios me ha bendecido de una manera que, uno ni se imagina. Pero ha sido una bendición ver a los jóvenes recibir tanto que te quebranta. Estoy preparado para el próximo año. Yeah. You forgave me from drugs, oh Lord. You forgave me from alcoholism, oh Lord. You can say, Lord, I receive it now. I receive it now. Don't think about it. Don't think, just let it flow out of your mouth. It's going to be a different language. It's a language of heaven. Joy. Fire. Jenna. Asombroso. Amén, aleluya. Un aplauso al Señor. Clap offering to God. Mire, yo estoy emocionado. I am y excited no emocionado. and not really excited Porque es mucho trabajo. because it's a lot of work. Preparar todo eso. Preparing all of that, Dejar cosas, el trabajo. leaving No things, es leaving fácil. work. It's not easy. No es fácil. It's not easy. Pero sabe, cuando regresa uno de ahí, When you leave from that place, dice, wow, es lo que dejé o el trabajo. you say, wow, what I left. And Yo he dejado aniversarios de boda por ir con los jóvenes. I have left wedding anniversaries to leave with the He youth. dejado cumpleaños. I left birthdays. Mire, cuando usted se casa y su aniversario de boda es muy especial. When you get married Pero and you cuando have a wedding tiene anniversary, a it's, una it's esposa important. When you have a wife que entiende that understands que primero es Dios antes que cualquier otra cosa, that it's God first and anything else, se le hace fácil el trabajo. it is easy. Quiero que esto se llama un pre-rally. This is a pre-rally. Es como cuando usted va a hacer algo que necesita una preparación antes de lo final. It is something you do before the final thing you do. Yo creo que Dios está preparando nuestros corazones I believe a completar I believe God is preparing our hearts to el complete día del campamento, the day of camp, lo que Dios está preparando para nosotros. of what God is preparing for us. Yo quiero que abra su corazón. I want you to open your heart. Olvídese de la tarea. Forget of the homework. Olvídese de que está lloviendo, está frío y Forget that it's pudo ir a cold. jugar con sus amigos. You didn't go play with your friends. Enfóquense en Dios. Focus on God Y abra su corazón. and open your heart. Y para mí es un privilegio For me, it is a privilege y un honor and an honor presentar to present a Joel Rosario. Joel Rosario. Primera cosa que debemos hacer es movernos. Ven. First thing we need to do is come get closer. Y todos ustedes ven. Más cerca, más cerca. Come Quiero ver tu closer. cara. I want to see your faces. Si me permites eso para ver tu cara en So I can see your faces tonight. esta tarde. This
evening. Me quiero acercar un poquito más a ti, so if you can help me move this. I want to get closer to you guys. Yo sé que ustedes son cristianos porque ustedes obedecen. Wow, I know you guys are Christian because you guys obey. Qué bellos son. You guys are wonderful. Estoy sumamente agradecido I am very grateful por Dios en for este God año. in this year. Este año es un año This is a year of como ningunas otras. like no other. Hemos visto en este año que We have seen this year. hay avivamientos que están pasando en todo el mundo. There's revivals around the world. Estoy viendo que Dios está levantando una generación pura. I'm seeing that God is lifting up a generation that is pure. Una generación que ya entienden que la mayoría de lo que existe en el mundo es una mentira. That a generation that understands that almost everything in the world is a lie. Y yo creo que durante las cuarentenas en el 2020 I believe in the quarantines in 2020. era cuando ustedes entendieron que tú no puedes creer en simplemente lo que te muestran. And something that we understood is we cannot believe in something they just throw at you. Algoritmos. Algorithms. Yo sé que esta generación durante ese tiempo fue cambiado para siempre. I know from that time a generation was changed forever. Yo sé que ustedes fueron cambiados para siempre. I know that you guys were changed forever. Yo sé que ustedes son diferentes en comparación con cualquier otra generación. I believe you guys are different compared to every other generation. Y yo creo que ustedes son diferentes porque ustedes realmente quieren la verdad. I know you guys are different because you guys really want the truth. Ustedes necesitan la verdad. You guys need the truth. Ustedes reconocen que la verdad, You guys recognize that the truth, que no hay mucha verdad en el mundo, that there is not a lot of truth out in the en las world, noticias. in the news. Y si ustedes encuentran a alguien And if you guys find someone en cual puedes confiar, in which you can trust, los van a seguir. they're going to follow you. You will follow them. You will follow them. Pero estoy aquí para decirles que I'm here to tell you guys la verdad no es una palabra, es una persona. that the truth is not a word, it is a person. La verdad no es una palabra, un concepto, una idea. The truth is not a concept or a word or an Pero idea. la verdad es una persona. But the truth is a person. Yo soy la verdad, el camino y la vida. I am the way, the truth, and the life. Eso es lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. Estamos aquí para celebrar que Here. estamos llegando otra vez a esta temporada. We're here to celebrate that we're coming up to this season. ¿Y cuántos que están aquí? Si me pueden mostrar tus manos. How many of you- fueron el año pasado al campamento. How many of you guys went to camp last year? Ok, casi todos. Pues ustedes ya saben que el campamento del año pasado era Rise. You guys know that the last year's camp was called Rise. Dios puso en mi corazón una carga para levantar una generación. God put a burden on me to lift up a generation. Y el año pasado fue el primer año haciendo estos pre-rallies. And last year was the first year of doing pre-rallies. Y en este año And in this year, se parece como si el diablo está enojado it looks like the devil is mad porque él trató de cancelar mi viaje 2 veces a Puerto Rico. because he tried to cancel my flight to Puerto Rico twice. Él trató de enfermarme anoche He tried to get me sick last night. y en esta mañana And in this morning, a punto de yo pensar en cancelar venir aquí hoy. to the point that I was about to cancel to come here today. Con fiebre, con With fever, tos, con dolor en mi with cuerpo. cough, with aching in my body. Y para mí eso es como diablo fastidioso, tú no me vas a conquistar. For me, that is annoying devil, you're not going to bother me. Tú no me vas a conquistar. You're not going to conquer me. Si el infierno no venció mi vida, If hell couldn't beat my life, overcome my life, ¿cómo una temperatura me va a hacer eso? how is a fever going to do that to me? Pues para que sepan, estoy
sumamente medicado, to let you know I'm very medicated, pero ni modo, estoy aquí con ustedes. but I'm here with you guys. Porque ustedes son importantes. Because you guys are Porque esta important. generación es importante. Because this generation is Porque important. ustedes valen. Because you guys are worth it. Ustedes son el futuro. You guys are the future. El futuro de la humanidad. The future of humanity. El futuro de lo que nosotros llamamos iglesia. The future of what we call church. Ustedes son la esperanza para que podamos llegar a tener una iglesia sin mancha ni arruga. You guys are the hope for the church, that we can get to a church of without a spot or wrinkle. Y el año pasado yo viajé y hice 4 pre-rallies. And last year I traveled and did 4 pre-rallies. La primera The era first one. en Kenosha. The first one was in Kenosha. Y lo que Dios puso en mi corazón en ese tiempo es que Dios está llamando una generación. And what God put in my heart was God is calling a generation. Y por generaciones, And for generations, Él ha estado llamando and for generation He has been calling una generación. one generation, Esperando que una generación le responda. hoping for one generation to answer. Y en muchos años hay personas que han respondido en diferentes generaciones. And for years, there's been certain people that have been responding in certain generations. Pero Dios está buscando que una generación le responde. But God is looking for a generation to respond to Him. Y Dios me lo añadió antes del servicio de la semana pasada. And God added it to me before the service last week. Que Dios está llamando una generación That God is calling a generation de eternidad. of eternity. An eternity generation. Una generación de eternidad. Eclesiastés 3:11. Ecclesiastes 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. He has made everything beautiful in His time. Ya ha puesto eternidad en el corazón del hombre, And He has also put eternity in their hearts, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. expect that no one can find out the work of God the work that God does from beginning to end. Todo lo hizo hermoso y en su tiempo. He made everything beautiful and its time. Si Dios te hizo, tú eres hermoso o hermosa. If God made you, you are beautiful Y estás viviendo en el tiempo correcto. and you are living in the correct time. Y con eso, And with that, Él ha puesto eternidad en el corazón He has put eternity in the heart de cada persona. of every person. Yo pienso que Dios está llamando a una generación I believe God is calling a generation que le va a entregar el título de la generación that's going to surrender the title of a generation, Generación Z, Generation Z, Generación X, Generation Y, the X, millennials, the millennials. the baby boomers. Ellos van a entregar su identidad de una generación que el mundo ha puesto sobre ellos. He's going to surrender the title of the generation that people have put on that generation. Y se van a levantar para decir que somos una generación de eternidad. And a generation is going to lift up and say, I'm a generation of eternity. Un mundo, unos psicólogos World or psychologists no me van a decir are not going to tell me cuáles son mis características. what are my Porque characteristics, yo sé cuáles son mis because características. I know what my Porque se characteristics llaman are, los frutos del Espíritu because it's Santo. called the fruits of the Spirit. Eso es mi anhelo. That is my Eso desire. es mi destino. That is my Que si mi destiny. carne dice algo hoy, si mi carne dice If my flesh says que yo tengo que sufrir con lujuria, that I have to suffer with lust, que yo tengo que sufrir con adicciones, what I have to suffer with the los addictions, frutos me dicen algo diferente. my fruits tell me something Y different. por eso te necesito, Espíritu Santo, And that's en mi why I vida. need you, Holy Spirit, in my life. Te necesito, Espíritu Santo, en mi vida. I need you, Holy Spirit, in my life. Nunca vamos a llegar We're never going to reach a un punto en nuestras vidas a point in our lives donde podemos experimentar paz where we can experiment peace sin el Espíritu de Dios. without the Spirit of God. Todos los deseos de la carne Every desire of the flesh te llegan a un punto takes you to a place donde tú tienes que arrepentirte. where you have to repent. Pues esa fue la primera. That was the first. Dios está levantando una generación. God is lifting up a Una generation generación de eternidad.
A generation of eternity. Una generación que reconoce Generation that que la recognizes eternidad en sus corazones the eternity in their hearts solo pueden ser llenos only can be filled con lo eterno. with eternity. Esa generación va a reconocer That generation is going to recognize que ese espacio en nosotros, that space inside of us. que es el mismo tamaño de la eternidad, It's the same size of eternity solo puede ser lleno that only can be filled con lo que es eterno, by what is eternal, con quien es eterno. of who He is eternal. Hay personas que piensan de Dios y hablan de Dios y tiempo y cosas así. There's people that talk about God in times and things like that. Pero nosotros sabemos que Dios no tiene principio o fin. Él es el principio y el fin. We know that God has no beginning and end. He is the beginning and the end. Él es eternidad. He is eternity. Él está reclutando He is recruiting hijos sons y hijas and daughters para estar con Él para la eternidad. to be with Him in eternity. Yo leí esto en un lugar un día, I read this in a place one day, que si nosotros vamos para la eternidad, that if we go to eternity, esta vida que estamos viviendo en este momento this life that we're living in this moment se va a sentir simplemente como un sueño. is going to feel like a sleep. En comparación, nuestra vida que nosotros vivimos aquí en la tierra In comparison to the life that we live here on earth, con la eternidad, with eternity, se va a sentir como un sueño. it's going to feel like a dream. Como un sueño cuando estás en tu clase de matemática Like a dream you're having in math class. y tú pones tu cabeza en tu libro And you y put ella your- estaba sonriendo. Yo creo que ella lo hace. When you put your head on the book Y te despiertas y estás como perdido. and you wake up and you're lost. Estás como, ¿dónde estoy? You're like, where am I? Así se va a sentir esta vida que estamos viviendo aquí en la tierra. That's how our life is going to feel that we're having here on earth. Y yo sé que la Biblia dice I know that the Bible says que no va a haber más lágrimas. that there's no longer going to be tears. Right? En Revelations en Apocalipsis lo dice que no va a haber más lágrimas. In Revelation it says there's no longer going to be Muchas tears. veces venimos a servicios, Many times we come to service, conferencias, conferences, escuchamos alabanzas hearing worship, y estamos llorando. and we're crying. Muchas veces Many times estamos solos en nuestros cuartos. we are alone in our Estamos bedrooms. deprimidos We're depressed con pensamientos que no son de nosotros with thoughts that aren't even y ours, estamos llorando. and we're crying. Y hay momentos que And there's moments where tus padres te hablan en una manera that your parents talk to you in a way que te hacen llorar. that make you O cry. quizás tus padres hablan entre ambos Or your parents are talking into each other y están peleando, and they're fighting, faltando respeto. disrespecting one nos- another. Lloramos And we cry con lágrimas. with tears. No te estoy diciendo que I'm not telling you that no es necesario llorar. it is not necessary to cry. Yo creo que sí es necesario. I believe it is Yo necessary to cry. creo que las lágrimas son como un despojo del corazón. I believe that tears are Desbordamiento, despojo, it's an outpouring. an outpouring of your heart. The tears are just, Tus lágrimas it's the heart's way of filtering itself. es la manera que el corazón se filtra. Y sí, hay lugar para todo eso. And yes, there's time for everything and all that. Pero en la eternidad, But in eternity, durante las alabanzas no va a haber lágrimas. during worship, there's not going to be tears. Durante tu tiempo solo no va a haber lágrimas. In your time alone, there's not going to be tears. Esos pensamientos que te rodean Those thoughts that surround you, no van a existir. they're not going to exist. Esas tentaciones de la carne, Those temptations no of the va a flesh existir. are not going to lo exist. único que va a existir son only- los frutos del Espíritu. The only thing that is going to exist is the fruits of the Spirit. Eso va a ser tu ADN. That's going to be your DNA. La segunda The second cosa que yo ministré el año pasado thing that I ministered last year fue aquí. was here. Que Dios está restaurando una generación de Jacob. That God is Restaurando. restoring, my bad, a generation of Jacob. Una generación de Jacob
a la santidad para usurpar al hombre de pecado. A generation of Jacob to usurp the man of lawlessness. The man of lawlessness, very good. El espíritu del anticristo. The spirit of Antichrist. Muchas veces Many times, hay personas que ministran there's people that minister en nombre de Jacob y the name of Jacob. ellos lo hacen en una manera como si él era un ladrón. They did it in a way that, and they talk about him like he was a thief Porque él robó la herencia de su hermano Esaú. because he robbed the inheritance of his brother Esau. Pero en Malaquías dice In Malachi it says que Dios odiaba that God a hated Esaú. Esau Él le odiaba porque él ya sabía que él lo iba a entregar. because God hated him because he already knew that he was going to give out the Pues inheritance. en la manera que yo lo veo, And the way I see it, Jacob estaba cumpliendo su propósito en esa tierra. Jacob was fulfilling the purpose in that land. Y él nos estaba mostrando And he was teaching us and showing us que si hay alguien que está en el lugar, that if there's someone in the place que debe ser un lugar para Dios, that should be a place for God, necesitamos unos Jacobs we need Jacobs para usurparlos. to usurp them. El espíritu del anticristo ha entrado The spirit of Antichrist has entered nuestras escuelas, our schools, nuestras casas, our homes, muchísimas iglesias también. many churches en el as mundo. well in the world. Y es casi como And it's almost like el mundo ha evangelizado la iglesia the world has evangelized the church. y ahora la iglesia está tratando de evangelizar el cielo. Now the church is trying to evangelize heaven. Yo escuché I heard en YouTube, como In un año YouTube? atrás, a year ago un debate entre un cristiano y una pareja lesbiana. a debate between a Christian and a lesbian couple. Y una de las lesbianas dijeron One of the lesbians said que ella era una creyente, that she said she was a believer. que ella amaba a Dios, She loved God. Dios le amaba también, God loved her. y que él estaba en lo incorrecto And that he was incorrect por juzgarla. for judging her. La respuesta que ella dio The response that she gave a todos los versículos que este hombre le to compartió all the verses that he shared es que Dios, is that God, no, es que cuando la gente evolucionan, that when people evolve, que Dios evoluciona también. that God evolves with them. No sé si ustedes están un poquito confundidos I don't know con if you guys escuchar are eso, confused in pero hearing para that. mí eso es incorrecto. But for me, that is Si incorrect. Dios es el principio y el fin, If God is the beginning and the end, el todo en el medio, and everything in the middle, eso significa que Dios no tiene que cambiar. that means that God doesn't have to change. Porque nuestro Dios es Dios todopoderoso, Because our God is all powerful God, omnipresente, omnipresent, omnisciente. omniscient. Y eso es lo que las personas en el mundo están creyendo. And that is what the people in the world are believing. Que cuando los tiempos cambian, That when times change, que Dios cambia. that God changes. No, están equivocados. They're in the wrong. Están engañados. They're being deceived. Y todo eso fue mencionado en la Biblia también. And everything that is being mentioned in the Bible. Peligros de los últimos tiempos. Dangers of the end times. El cielo no puede ser evangelizado. Heaven can't be evangelized. La Biblia dice que este camino es muy estrecho. That this way is very narrow. Yo escuché en otro lugar I heard in another place. que es como si It's like este camino es como una carretera muy estrecho, this walk is like a highway, very narrow. but it has two gutters on the sides. Pero tiene dos Drenajes drenajes. en los lados. Yeah. On the sides. Y que una es del pecado y la otra es la gracia. One is sin and one is grace.
Y ahí es lo que podemos ver In that we can see en el último escenario de la vida de Jesús, the last scene of the life of Jesus, que el camino está en el medio that the way is in the middle, y la gracia estaba en otra cruz and the grace was on another side, y la condenación en la otra. and condemnation was on the other side. El espíritu del anticristo está tratando de evangelizar nuestras casas. The spirit of the Antichrist is trying to evangelize our churches, our houses. Está tratando de sentarse It's trying to sit en el altar de nuestras casas, in the altar of our de houses, sentarse en el altar de tu corazón. and sitting in the altar of your heart. Pero Dios no comparte el trono. But God doesn't share a throne. No podemos tener dos amos. We cannot have two masters. Al anticristo se le da el título The Antichrist, it's given a title, hombre de pecado o iniquidad. man of lawlessness or iniquity. Todo lo que estamos viendo en estos días son frutos del anticristo. Everything we're seeing in the world are fruits of the Antichrist. En Salmos 23, Psalms 23, 53. 53. Yo dije 23, ¿verdad? 53. 5 y el capítulo completo está bueno. All the chapter is Pero really good. el Salmo 53, 5 y 6 Psalms 53, 5 and 6. es lo que compartí el año pasado. That's what I shared last year. Allí están con gran temor, They're there with great terror, donde no había miedo, where there is no fear, porque Dios ha esparcido because God has scattered los huesos the bones del que acampa contra ti. of him who encamps against you. Los ha avergonzado, He has embarrassed them, porque Dios los ha despreciado. because God has made them less or hated them. Porque Dios ha esparciado los huesos del que acampa contra ti. Because God has scattered the bones of he who encamps against you. When we ese espíritu del anticristo en nuestras casas, usurp the spirit of Antichrist in our nuestras houses, iglesias, in our churches, es cuando los huesos del enemigo van a ser scattered. it's when the bones of the enemy van a ser esparcidos. En el versículo 6 Verse 6. dice, oh, que de Sión O of Zion saliera la salvación de Israel, would come out the salvation of Israel, cuando Dios haga volver de sí el cautiverio de su pueblo. when God would take the people out of captivity. Regocíjese Jacob Rejoice, y Jacob, alégrese Israel. and rejoice, Israel. Podemos ver en ese versículo We can see in that verse que la palabra Sión that the word Zion significa alabanza. means worship. Israel Israel significa el pueblo de Dios. means the people of God, Y Jacob and Jacob significa usurpador. means usurper. Pues oh que de alabanza O of worship saliera la salvación del pueblo de Dios. would come out the salvation of the people of God. Tú puedes ser salvo simplemente con tu alabanza. You can be saved through your worship. Y aquí dice regocíjese, And it says here, rejoice, usurpador usurper, y su pueblo. and its people. Hay una victoria que viene para nosotros. There's a victory that's coming towards us. Hay una generación de Jacob que usurpará la anarquía. There's a generation of Jacob that is going to usurp the anarchy, Usurpará un mundo sin Dios. will usurp the world without God. Y no es necesariamente para cambiar el mundo, It is not necessary to change the world, porque el mundo realmente because the world in reality, va a continuar it's going to continue de ponerse peor. in worse and worse. Se va a ver más oscuro. It's going to look darker, Pero sin tener momentos como esto, but without having times sin like this, tener
una generación como la tuya, without having a generation like yours, no vamos a poder ver we're not going to be able to see la luz que existe. the light that exists. Ustedes son esa luz. You guys are that light. Hay muchas personas que están en el mundo There are many times y there's people in the world y están pensando que el mundo está perdido. and they think the world is lost. Pero eso es porque ellos no tienen la punta de ventaja para ver la luz que existe en la iglesia. That's because they don't have the point of advantage to see what the light of the church, La luz que existe en esta generación. the light that exists in this generation. La tercera cosa que yo comuniqué el año pasado Third thing that I communicated last year, es que Dios está levantando una generación viva. that God is lifting up a generation that is alive. Y quizás eso suena muy simple para ti. Maybe that sounds simple to you. Quizás tú Maybe. ni sabes que hay lugares en ti que están muertos. Maybe you don't know that there's places in you that are dead. ¿Cómo pueden los muertos saber que están muertos cuando están muertos? How can someone dead know that they're dead When they're dead. when they're dead? Cuando están muertos. Cada cosa negativa que pasa en tu vida, Every negative thing that happens in your life, cada fracaso, every failure, cada sueño no cumplido, every dream not fulfilled, son cosas que realmente are things that reality, ponen callos sobre tu in corazón. reality, put calluses in your heart, Crea lugares oscuros en tu corazón. create dark places in your heart. Es casi como si el corazón It's like your heart es un cementerio is a cemetery por sueños nunca cumplidos by dreams not fulfilled, y por cada fracaso, by every failure, por cada cosa que personas te han dicho by everything that a person has told you que tú no puedes, that you can't, que tú no eres that you're suficiente, not sufficient, que tú nunca lo vas a that hacer, you'll never make it. que por el color de tu piel By the color of your skin, nunca puedes tener éxito. you'll never be able to have Nadie te va a amar. success. No one's Que going tú to no love eres you. importante. You're not important. Cada vez que pensamos esas cosas, Every time we think of cada those vez que things, alguien te dice eso every time a person y tells tú you lo that, repites a ti, and you repeat it to yourself, es cuando un lugar de tu corazón It's se when- muere. one place of your heart dies. Pero Dios está buscando But God is looking para una generación viva. for a generation that is alive. Ezequiel 36:26. Ezekiel 36:26. Les daré un corazón nuevo. And I will give you a new heart. No sé si has sentido eso en algún momento. I don't know if you have felt that in a time in your life, Que tu vida, que tu familia, that your life, your que family, tus amigos that your family, han friends causado have caused esos lugares en tu corazón that places in your para heart ponerse duro, to become hardened, oscuro. dark. Pero Dios But nos God prometió But God que promised les us daré un corazón nuevo that you will give us a new y heart pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. and put a new spirit within you. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra And I will take the heart of stone y os daré un corazón de carne. out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Yo no sé si tú lo quieres, And I don't know if you want si it, tú reconoces que lo necesitas, if you recognize you need pero Him. Dios está buscando de bajar su mano But God is looking to place His directamente del hand cielo directly from heaven para entrar tu pecho to enter into y your para chest tocar tu corazón. to touch your heart. Y en el momento que Él toca tu And the corazón, moment He touches your heart, todo se va a cambiar. everything changes. En el momento que Él toca tu corazón, The moment He grabs a hold of your es el heart momento que tú vas a sentir otra vez. is the time you're going to feel once Es el again momento que that numbness, ese entumecer, that is the time you feel that adormecimiento se reaviva, revives. empieza a latir otra vez. It becomes to beat again. Nos tenemos que rendirnos a Él. We have to surrender to Him. Como tú dijiste, que Él es lo único que tenemos, Like you said, pero He's también lo everything único que necesitamos. we have, and the only thing we need. La cuarta cosa The fourth thing del año pasado of last era year, que Dios está levantando una generación de cierre, that God is lifting up a generation of closure, a closer generation. una generación de cierre.
Una generación de hoy, no de mañana. A generation of today and not tomorrow. Dios está buscando levantar una generación God is looking for a generation que en la misma manera in the same way que en el NBA, que la NBA, cuando entregan la bola, that they en give los him the ball últimos 10 segundos in the last a la 10 seconds misma persona, to the same porque él person tiene la reputación because he has a reputation de ganar en los últimos segundos. of winning in the last seconds. Dios está buscando de levantar una generación God is looking for a to lift up a que generation puede hacer eso para él, that can do that for him, que puede traer santidad de nuevo a moda, that they can bring holiness once again to back in style, una vez a moda, que no van a tener que esconderse that they don't have to hide en un vestido de lobo in a dress of mud para esconder que eres una oveja. to understand that you are a sheep. De lobo, wolf's clothing. They will not have to wear wolf's clothing No van a to tener que hide the fact that they're sheep. no van a tener que ponerse ropa de lobo para que sean ovejas. Una generación que va a saber A generation that is going to understand que si estoy con Dios, that if I'm with God, los que son mis enemigos those who are my enemies son los enemigos de Dios también. are the enemies of God as well. La generación de cierre A generation of closure. es la generación que terminará de preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesucristo. A generation that is going to prepare the church for the second coming of Christ. La generación de cierre será una generación del reino. A closer generation is going to be a kingdom generation. Una generación que conoce su lugar como reyes y sacerdotes. A generation that understands that there are kings and high priests. Una generación que hará lo sobrenatural. A generation that will do the supernatural. Porque sabrán que cuando el reino de Dios está aquí, todo es posible. That they understand that when the supernatural of God, the kingdom of God, that everything is possible. Hay generaciones que han ido y venido. There's generations that have come and left. Y como yo dije, Dios está buscando una generación And like I said, God is looking for a generation que va a preparar a su novia that is going to prepare the bride para la boda entre ella y él. between the wedding between him and her and him. Yo simplemente que te quería dar un resumen I just want to give you a recap de los mensajes del año pasado. of the messages of last year. Pero hoy estamos aquí But today we are here para poner presión to put pressure en el cielo. on heaven. Estamos aquí como para aprender We are here to learn cómo podemos provocar un cambio del cielo. how to provoke a change from heaven. Yo sé que en algunos sentidos And I know in certain understanding, ustedes hacen un tremendo trabajo aquí you guys do an amazing job here con servicio de oración, with prayer service, servicio de ayuno, fasting service. y esas son las cosas necesarias que necesitamos Those are the things necessary para provocar to provoke que el cielo mueva a nuestro favor. that heaven would move on our favor. El título del campamento de este año The title of this camp es Derrama tu espíritu. is Pour Out Your Spirit. Pero yo no creo que Dios va a hacer nada I don't think God is going to do anything sin nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer. without us doing what we need to do, Sin nosotros crear espacio en nosotros without creating space inside of us para que Él lo puede llenar. so He can fill it. Él no quiere llenar He doesn't want to fill ese espacio que tú lo dejas that space that you just let Him para compartir ese trono to share the throne con tus deseos y con tus pecados. with your desires and your flesh. and Dios your está sin. buscando de purificarnos, God is looking to purify us. está buscando de llenarnos, He's looking to fill us, pero como una generación but like a generation, tenemos que llegar a un punto we have to come to a point donde decimos where we say, que no voy a sufrir con las mismas cosas más. I'm not going to suffer with the same things no longer.
Que este asunto se acaba aquí ya. that this situation finishes now. Que de aquí adelante From here on forward, no voy a vivir para mí, I'm not going to live pero for voy myself, y quiero y necesito and y I'm deseo going and y I anhelo desire vivir and solo para Él. I desire to live for Him alone. Dios está a punto de hacer algo súper grande en este año. I know that God is going to do something really big in this year. Como yo dije antes, que Dios es un Dios fuera del tiempo, Like I said, God is a God of out of time. pues para Él no le importa For Him, it doesn't matter si avivamiento viene en este año if revival comes this year o en 20. or in 20. A Él no le importa. It doesn't matter to Him. Para Él todo eso es lo mismo. All of that is the same. Él puede esperar. He can wait. Uno de sus frutos es paciencia. One of His fruits is patience. Él puede esperar. He can wait. Y yo te digo And I tell you, que si nosotros no podemos llegar if we can't come a saber to know que nosotros tenemos que tener el deseo, that we need to have the desire, el mundo se va a continuar de ponerse peor y peor y peor. the world is going to go worse and worse and worse. Y Dios va a estar allá esperando God is going to be up there waiting como nada en paciencia. like nothing in patience. Como hijos de Dios tenemos que entender Like sons of God, we have to understand nuestro derecho our right, como hijos de el gran rey. like the sons of the great king. Nuestro derecho. Our right. Cuando tú dices que tú eres cristiano, When you say you are a Christian, cuando tú dices que tú eres hijo de Dios, when you say you're a child of God, eso viene con ciertas ventajas. that comes with certain advantages. Eso viene con herencia. Comes with inheritance. Eso viene con autoridad. Comes with Eso authority. viene con poder. Comes with power. Pero lo más importante, But the most important, eso viene con acceso. it comes with access. Eso viene con acceso It comes with a la access presencia del Padre. to the presence of God. Eso viene con acceso Comes with a la access sangre de to Cristo. the blood of Jesus. Eso viene con acceso Comes with access a la convicción del to the- Espíritu to Santo the conviction of the Holy que Spirit necesitamos that we need para no seguir caernos to not continue falling en los mismos huecos de la vida. in the same holes of the world of life. Ana, la mamá de Samuel. Hannah, the mother of Samuel. Ana, la mamá de Samuel, se casó. Hannah got married. Y para los que están tomando notas, es en 1 Samuel 1, 9 al 14. For those who are taking notes, is 1 Samuel 1, Ella 9 se to casó 14. con un hombre. She married a man. El hombre, el esposo, le amaba muchísimo. Her husband loved her very much. Y en esos días, And in those days, la medida de una mujer the measure of a woman, estaba directamente conectado it was directly compared and connected con la habilidad de tener hijos. with ability to have children. Y ella no pudo. And she couldn't. El esposo casó con otra mujer. The husband Él married tenía another dos woman. esposas. He had 2 wives. Y la otra mujer The other woman tuvo varios hijos. had many children. Y cada año que pasaba, And every year that passed, ellos iban al templo they would go to the temple para alabar a Dios, to worship para God, traer sus ofrendas, to sus bring the- sacrificios to bring the offerings and y sacrifices, para darle gracias a Dios para la vida que ellos tienen. and to give God thanks for the life they have. Y él siempre le daba a la segunda esposa And he would also always give the second wife una ofrenda para ella y una para cada hijo. an offering to her and every other children. Pero para la primera, para Ana, But for the first one, Hannah, porque ella no tenía hijos, she didn't have children. él le daba una doble porción. He would give her a double portion. Pero también con eso, And with that also, ella no estaba satisfecha. she wasn't satisfied. Ella no estaba satisfecha porque la otra esposa She wasn't satisfied because the other wife
le burlaba. would make fun of her. Las personas en su vecindario The persons in her neighborhood solo le reconocían only recognized por el nombre de la circunstancia de ella. by the name of her circumstance. Ay, eso es Ana la que no puede tener hijos. Oh, that's Hannah, the one that can't bear children. Ay, ella debe ser maldita por no tener la habilidad de tener hijos. She must be cursed because she can't have a child. Y en esos días, And in those days, la mayoría de personas estaban nombrados por sus circunstancias. many people were named by their circumstance. Ay, él es fulano el ciego, Oh, he is blind. la mujer con el asunto de la sangre. The woman with the issue of blood. Y ella llegó a un punto She came to a point donde ella dijo dentro de ella when she told it within herself que ya no puedo más. that she can no longer, Que el Dios que yo sirvo that the God that I serve es el creador del mundo. is the creator of the world. Y si Él podrá crear todo esto, And if he could have created all of this, Él puede darme he can give un hijo. me one child. Y ella estaba llorando un día. She was crying one day, Y el esposo le dijo, ¿por qué tú lloras? and the husband told her, "Why are you crying? ¿Por qué no estás comiendo? Why aren't you eating?" Quizás él no sabía el acto de ayuno en ese momento, Maybe he en didn't esos know tiempos. the act of fasting in that time. Y claro, como muchos hombres, And of course, like many men, él dice, he says, ¿no es mejor tener a mí en vez de 10 hijos? "Isn't it better to have me than instead of 10 childs? Porque yo te trato tan bien. Because I treat you as well." She was like, yes. Así son los hombres. Yo, that's how men are. Ay, pero ¿por qué tú necesitas un hijo si tú tienes mi amor? Why do you need a children Mi when you amor te have llena, ¿verdad? me? My Ten love fills cuidado con you. los que te dicen que te aman. Be careful of those who tell you that love you. Pregúntale a tu papá primero si él te ama. Ask your dad if he loves you first. Pero ella llegó a un punto But she came to a point. y te lo voy a leer. I'm gonna read it to you. Lo voy a leer entero y después Alan lo va a leer. Una vez después de comer lo que fue ofrecido, I have it in English, lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Él hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor. Nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y le veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Y él le dijo: ¿tienes que venir borracha? Le reclamó: abandona el vino. So Hannah rose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord, and she was in bitterness of soul, and prayed to the Lord and wept in anguish. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant, and remember me, and not forget your maidservant, but you will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. And it will happen, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she was drunk. So Eli said to her, how long will you be drunk? Put your wine away from you. Ella oró She prayed a alta voz
in a loud voice, con lágrimas, with tears, con gemidos, con un clamor tan grande que el cielo le oyó. she was crying so loud that heaven heard. Y si recordamos correcto, And if we remember correctly, eso ni era por ella. and that wasn't even for her. Ella no estaba orando que Dios, dame un hijo para mí. She didn't say, oh, give me No, a child ella oró, for me. dame un hijo para ti. She cried out, give me a child for you. Y yo creo que Dios estaba tan impresionado en ese momento I believe God was so impressed que ella y su clamor that her and her crying provocó un cambio provoked a change en la realidad. in reality, Provocó un cambio provoked a change en el cielo. in heaven. Mira, hay ciertas cosas que nosotros aquí en esta tierra There are certain things that here on earth podemos hacer we can do que el cielo no puede ignorar. that heaven can't ignore. Pero muchas veces But many times nos encontramos orando en la misma manera. we find ourselves praying in the same way. Y orando en la misma manera, esperando un resultado diferente, es la definición de locura. Many times Praying in the same way, expecting a different result, is the definition of craziness or of insanity. Muchos de nosotros han escuchado ese dicho, que cuando tú haces las cosas en la misma manera, esperando un resultado diferente, eso es la definición de insanidad. many have heard that doing Doing the same thing over and over again, expecting a different result, is the definition of insanity. Pero yo prefiero pensar que si estamos orando en esa manera, que simplemente somos locos. but in what I think is that praying in that way people think that we are crazy. Si la última manera que tú oraste, If the last way you prayed, tú no viste un resultado del cielo, you didn't see a result from hay algo que heaven, tú tienes que cambiar. there's something that you need to change. Hay algo que tú tienes que cambiar. There's something that you need to Porque change. podemos entregarnos más. Because we can surrender ourselves more. Podemos empujar más. We can push more. Podemos aplicar más presión al cielo. We can apply more pressure to Si nos heaven. humillamos But if we surrender ante Él, unto Him, quizás podemos bajar maybe we can come down un poquito más. a little bit lower. Porque Él le gusta levantar lo que ya está bajo. Because He likes to lift up what is already Él le low. gusta levantar lo que ya está caído. He likes to lift up what is already fallen. Pero hay personas que viven toda una vida There's people that live a life orando en la misma manera sin ver resultados. praying the same way without seeing results. Pero muchas veces But many times nuestras oraciones no se cumplen our prayers are not fulfilled porque nuestro milagro because our miracle es más grande que nuestro llanto. is greater than our cry. Lo que estamos pidiendo What we are asking es más grande que nuestra inversión. is greater than our investment. Lo que estamos esperando de Dios What we are expecting from es God más grande is bigger que lo que hemos depositado en el cielo. of what we have deposited in Las heaven. oraciones que hemos depositado en el cielo. The prayers that we have deposited in heaven. Las lágrimas que hemos depositado en el cielo. The shed of tears, what we have deposited in heaven. Yo creo que mi papá lo ha dicho. I believe my Father Que has said hay it. como contenedores en el cielo That there's containers in donde heaven podemos depositar ofrendas, where we can deposit offerings, oraciones, prayers, lágrimas. cry. Y quizás no estamos viendo nada. Maybe we're not seeing Pero si anything. seguimos, But if we continue, eso es cuando Dios va a abrir las ventanas del cielo. that's when God opened up the heavens. Eso es cuando el derramamiento de ese contenedor va a salir. That is when the pouring of that Y container is eso going te to va a fall. llegar en el momento menos esperado. And it's going to come in the least expected time. No sé de ustedes, pero yo tengo que depositar mucho. I don't know about you, but I have to deposit a Porque hay lot. mucho que ha sido depositado por mí, para mí. There's a lot of things that has deposited for me and by me. Ahora es tiempo que yo deposito para otros. Now it's a time that I deposit for others. Pero para ver un milagro grande tenemos que tener llantos grandes. In order to see a great miracle, we have to cry out for a big miracle. Quizás tus amigos Maybe your friends te van a decir are going to tell you, que wow, ¿por qué tú estás orando tan alto? why are you praying so loud? ¿Por qué tú cantas tan alto cuando te desentonas? Why are you singing so loud if you're out Estás of tune? desenfocando los músicos. You're taking out the focus of the musicians. Tú no puedes aplaudir al ritmo de la canción. You can't clap at the rhythm of the song. Deja eso ya. Leave that alone. No, pero tú le
tienes que decir, tú sabes que cuando estoy en la presencia de Dios, But when you tell them, when I'm in the presence of God, no me puedo controlar. I cannot contain myself. No me quiero controlar. I do not want to control Porque lo myself. que yo necesito de Él Because what I need from es Him más grande de lo que yo he hecho en el pasado. is greater than what I have done in my Y si past. yo quiero ver ese milagro en And mi vida, if I want to see that miracle in yo my tengo life, que hacer algo diferente. I have to do something different. Yo tengo que bailar un poquito I have to diferente. dance a little bit different. Yo tengo que cantar un poquito más alto. I have to sing a little bit louder. Yo tengo que someterme un poquito más bajo. I have to go lower. Yo tengo que empezar de evangelizar más. I need to evangelize Yo more. tengo que empezar a celebrar como si Él ya lo ha hecho. I have to celebrate like He has already done it. Yo tengo que celebrar como si ya estoy sano. I have to celebrate like I'm Yo already tengo que healed. celebrar como si mi familia ya está salvo. I have to celebrate like my family members already saved. Tenemos que celebrar We have to celebrate como si ya estamos perdonados. if we have already been forgiven. Quizás es una locura. Maybe it's Quizás craziness. tú sigues sufriendo con los mismos pecados. Maybe you continue suffering with the same Pero sins. si tú sigues arrepintiendo But if you continue y celebrando como si ya estás libre, crying out for forgiveness ese día va a llegar. and you celebrate like you're already Ese forgiven, día va a llegar. that day is gonna come. Y tú no vas a tener que vivir You don't have to live avergonzado más. ashamed anymore. Podemos provocar el cielo. We can provoke heaven. Aquí vimos ese ejemplo Here we saw this de example alguien que provocó al cielo of someone who provoked heaven, y el cielo movió a su favor. and heaven moved on her behalf. En la Biblia In the Bible, vimos en una conversación con Dios y Abraham we saw a conversation with Abraham and God que Dios iba a encender a Sodoma y Gomorra. that God was going to destroy Sodom and Gomorrah. Y en una conversación And in a conversation, Dios estaba diciendo que, pues, ok, si podemos encontrar esa cantidad, no lo voy a derrotar. and God said, if I Destruir. find that certain kind of people, I will not destroy it. Y Abraham And Abraham lo puso 5 menos. put 5 less. Y después Dios dijo, ok, si podemos encontrar eso. And God said, okay, if we find that. Y después 5 menos. And then he said, 5 Y less. Dios dijo, ok, y después 5 menos. God said, okay, and he said, Y no, eso 5 fue muy less. muy largo en And ese capítulo. It was very long in that chapter. Y yo estaba como, y este Abraham, ¿cómo llegó a ser un rico? And then how did Abraham become so rich? Si está negociando simplemente con 5. If he's negotiating with 5. Pero tú sabes que But you know what? cada vez que él le pidió a Dios Every time he asked para una God excepción, for an exception, él simplemente podía pedir por algo pequeño. he could only ask for something so little. Porque muchas veces cuando estamos en la presencia de Dios, Because many times we're in the presence of God, nos sentimos we feel como si no merecemos like we don't su deserve presencia, His presence, su atención. His attention. Y solo podemos pedir por un poquito. We could only ask for a little bit, Y él lo da. and He will give it. Y pedimos un poquito más. And we Y pedimos un poquito más. cry Y out for a little pedimos bit un more, poquito más. and a little bit more. En esa conversación, In that conversation, Abraham Abraham provocó un cambio provoked the change de lo que ya fue dicho. of what was already said. Esther Provocó un cambio rápido provoked a quick change en el rey in the king por ayuno. for a fast. El día que bautizaron a Jesús, The day that Jesus was baptized, por su obediencia, by His obedience, los cielos se abrieron. the heavens opened. Los cielos abrieron Heavens were open simplemente simply because para que los testigos so the witnesses podían oír. can hear, Aquí está mi hijo, here is my son en cual estoy complacido. in which I am pleased. El cielo se puede abrir Heaven can open para decirte que tú estás haciendo un buen trabajo. to tell para you that Dios. you are doing a good job for Que tú God, estás haciendo un buen trabajo para el reino de that you're Dios. doing a good job for the kingdom of God. Y en esos ejemplos And in those examples, podemos ver que podemos poner presión al cielo, we can see those examples that we can put pressure in heaven, que podemos provocar el cielo that we can provoke heaven con nuestro clamor, with our crying, con
tener conversaciones con Dios, with having conversations with God, con ayunos. with fasting. Esas cosas mueven el cielo. Those things move heaven. Pero hay cosas que abren los cielos. But the things that open heaven, Y las cosas que abren los cielos the things that open heaven son la obediencia, are the obedience, como vimos en el ejemplo de Jesús. like we see in the example of Pero Jesus, también alabanza, but also worship, como vimos en el Padre Nuestro. like we see in our Father. Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father who art in heaven, santificado sea tu nombre. holy be your name. Que venga tu reino Let your kingdom come y tu voluntad sea hecha. and your will be done. Los cielos no se abren Heavens don't just open hasta que alabamos al nombre de nuestro Dios, until we worship the name of our God, hasta que mandamos nuestras alabanzas until al we cielo. lift up our worship to Y heaven. Dios está tan emocionado para recibirlos And God is so happy to receive them, que Él abre los cielos para que Él lo pueda recibir. and He opens heaven so He can Y receive en them. ese momento, cuando los cielos se And abren, in that moment when heavens are open, es el momento que el reino se puede bajar. it's a moment where kingdom can Y come. cuando el reino se baja, And when the kingdom comes, es cuando nosotros podemos tomar ventaja is where we can take advantage de nuestro derecho of our rights como hijos as sons de Dios, of God, como reyes of like y kings como sacerdotes. and high priests. Y en Mateo 5, And in Matthew 5, 3 al 12, 3 to 12, y no lo voy a leer completo, I'm not going to read it. solo te lo voy a complete. explicar. I'm just going to explain it. Eso se llama las bienaventuranzas, It's called the Beatitudes. The Beatitudes. Y aquí podemos ver, Here we can see, y otra vez es Mateo 5, 3 al 12. once again, it's Matthew 5, Y 3 to esto fue 12. una predicación de Jesús This was a preaching from Jesus en la Biblia. in the Bible. Y yo te reto And para que tú puedes hacer esto parte de tu vida, I put a challenge so you can put this in part parte of your de, life, de tus creencias. and part of your beliefs. Porque aquí podemos provocar el cielo también. Because here we can provoke heaven as well. Solo les voy a leer unos pocos. I'm just going to read a few. Bienaventurados son los que lloran, Blessed are the ones who cry, porque ellos recibirán consolación. because they will receive counseling. Tú puedes ser bendecido You can be blessed con consolación with counseling después que llores. after you cry. Si tú nunca has llorado, If you have never cried, no hay razón para traerte consolación. there's no reason to bring you counseling. Bienaventurados los mansos, Blessed are the humble, no los mensos. not the dumb people. Ellos tienen bendiciones especiales They también. have special blessings as well. Bienaventurados los mansos, Blessed are the ones who are meek, porque ellos recibirán la tierra por heredad. because they will receive the land as Si tú inheritance. quieres heredar la tierra You want to inherit the land por su gloria, by His glory. comiéncete manso Begin- ante los ojos de Dios. Begin to be humble into the eyes of the Lord. Y esta es una buena también. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Blessed are those who are hungry and thirst. Quizás tú oyes eso en las canciones que cantan cada servicio. Maybe you hear those songs in the songs they sing En las in every oraciones. service, in the prayers. Tengo hambre de ti, Señor. I'm hungry for you, Lord. Quiero tener sed de ti, Señor. I want to be thirsty for you, Y Lord. quizás tú no sabes la razón por la cual que hacemos eso Maybe you don't know the reason why we cry out for en that iglesia. in the church. Pero aquí la promesa de Jesús. But hear the promise of Jesus. Bienaventurados los que tienen hambre y sed Blessed are those who are hungry and thirst de justicia, of righteousness, porque ellos serán saciados. because they will be satisfied. Y mi favorito, My favorite. que siempre digo, Like I always say, bienaventurados los de limpio corazón, blessed are those who have a clean heart, porque ellos verán a Dios. because they will see God. Bienaventurados Blessed, la pura generación, the pure generation, porque ellos verán a Dios. because they will see the Lord. Yo simplemente hoy quería traerles I simply just wanted to bring
una preparación a preparation para lo que Dios quiere hacer For en what- nuestro campamento. for what God wants to do in our camp. Yo podía venir acá I could have came here para hacerles reír, to make you laugh, traer más videos, to bring more videos, hacer juegos aquí, do little games here, pero estoy seguro but I'm sure que Dios está emocionado that God is para excited derramar su espíritu to en esta pour out generación. His Spirit upon this En este generation año. in this year. Nosotros tenemos que estar dispuestos. We have to be willing. Nosotros tenemos que crear espacio. We have to create a space. Y ahora en este momento, si podemos ponernos de pies, If we can stand onto our feet. me gustaría orar rápidamente con ustedes I would like to pray for you guys y real después quick, vamos a terminar. and then we're going to finish. En el nombre de Jesús, Señor, In the name of Jesus, Lord, yo te pido I ask you en este momento, en esta iglesia, in this moment in this church, al frente de esta in congregación, front of this que congregation, cada promesa que existe en la Biblia, that every promise that exists in the que Bible, nosotros podemos tener la fe necesario that we can have the faith necessary para verlos en nuestras vidas, to Señor. see it in our lives, oh Lord. Si tú dijiste If you said, que bienaventurados son de limpio y puro corazón, blessed are those who have a pure heart, porque ellos verán a Dios, because they will see the Lord, yo te pido, Dios, I ask you, Lord, purifica los corazones de esta generación, Señor, purify the hearts of this para generation, que ellos pueden ver tu cara, Señor. so they can see your face, oh Lord. Y cuando ellos ven tu cara, When they see your face, serán cambiados para siempre, they will be Señor. changed forever, oh Lord. Yo te pido, Señor, I ask you, Lord, una aumentación de hambre y sed en esta generación. an increase of hunger and thirst in this Yo te generation. pido, Señor, I ask you, Lord, por un denuedo, for a knowledge, un denuedo, a boldness, para que cuando nosotros tenemos un llanto, for when we have a cry, lo podemos hacer en cualquier lugar donde tenemos que hacerlo. and we can do it in any place we need to do it Que in. nuestra fe That our faith va a ser igual will be the a same nuestro milagro. to our miracle. Yo te pido, Señor, I ask you, Lord, levanta una generación lift up a generation donde lo sobrenatural where the se supernatural convierte a lo natural. will become something Levanta natural. una generación Lift up a donde generation su testimonio where their le va a testimony dirigir will direct a them su llamado, to their Señor. calling, O Lord. Yo te pido, Señor, I ask you, God, que en cualquier manera in any manner están cayendo where they're falling a la at, tentación, into al temptation, pecado, into sin, líbranos liberate them. en este momento, Señor. Set them free, O Y Lord. darle la confianza Give them the de confidence compartir los testimonios to share the en testimonies cómo Dios lo hizo posible. and how God did it possible. Y en este momento And in this moment, nos paramos en la brecha we stand in the para gap nuestras familias, for our family para members, que ese espíritu so del that anticristo spirit of the no va a Antichrist conquistar nuestras familias. will not take control of our families. Estamos aquí, Señor, And we are here, O Lord, abiertos, hungry, dispuestos willing, para que tú hagas so you can lo que do tú quieres hacer en mi vida. what you want to do in our lives. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. We give you thanks. Te damos gracias, Señor. Te puedes sentar. You may be seated.